no a la guerra loca. No crazy war, no crazy war. Please, please, please. Yes, peace, peace forever, peace forever. Victory forever, defeats. Victory forever, defeats. Esto se llama lenguaje tarzaneado. Si se traduce al español tipo Tarzán sería no guerra, no guerra, no querer guerra, no a la guerra de los locos, no a la locura, a la guerra. Esa sería la traducción, ¿verdad? Sí paz, sí paz, sí paz por siempre. Victoria por siempre de paz. Bueno, palabras de Nicolás Maduro, el presidente venezolano. No sabemos si reír o llorar realmente. Farid Kajat está con nosotros para analizar este escenario porque es una situación bastante tensa. Farid, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Con varios protagonistas. Bueno, Nicolás Maduro ha hecho esta presentación casi en un tono de sorna, si se quiere, lo podríamos calificar de esa manera, pero la situación no da para la risa, Farid, ¿ah? Bueno, pero solo Maduro podría superar el bajo nivel de inglés de Donald Trump, ¿no? Definitivamente. Y ahí hay un dato interesante. Maduro solía hacer sus presentaciones públicas desde el Palacio Presidencial. Ahora lo está haciendo en hoteles en presencia de civiles. Algunos creen que esto es para prevenir la posibilidad de que se intente un magnicidio en su contra, ¿no? Entonces, desde ahí hay un dato interesante, ¿no? O sea, lo hace, repito, rodeado de civiles o en presencia de civiles y en lugares cerrados. No, ya no hace estas actividades en el Palacio Presidencial. Claro, qué importante dato, Farid. Para entender un poquito habría que remontarnos hasta hace algunos meses, ¿correcto? Donald Trump inicia esta ofensiva, primero contra Venezuela, acusando a Venezuela, al gobierno de Venezuela, de formar parte de un cártel del narcotráfico, el cártel de los soles, ¿correcto? Hasta ahí. ¿Cómo Gustavo Petro, el presidente colombiano, ingresa a la pelea? A ver, por un lado, porque no tenía mucho sentido decir que el propósito de estas actividades era contra el tráfico de cocaína, cuando la mayor parte de la cocaína del mundo es traficada por puertos, a través de puertos en el Océano Pacífico, desde Colombia, Ecuador o en menor medida también Perú, no desde Venezuela. Y Venezuela no es país productor de hoja de coca, de clorhidrato o de cocaína. Como si lo es Colombia. Como si lo es Colombia, claro, que es el mayor productor mundial de hoja de coca. Pero yo diría que también hay un error, en mi opinión, de Petro. Cuando Estados Unidos tiene, a través de Trump casi siempre, declaraciones altisonantes sobre México y su gobierno, Claudia Sheinbaum no responde personalmente a Trump, responde a los cargos y no responde a través de redes sociales, responde a través de medios o de comunicados oficiales. No suele referirse a Trump en lo personal. Petro ha hecho del enfrentamiento personal con Trump una fuente de legitimidad interna. Soy el presidente que se enfrenta al líder de la principal potencia imperial del mundo. Y el problema con eso es obvio. Si esto fuera una pelea personal entre Petro y Trump, pues vaya y pase. Pero Petro es el presidente de Colombia, un país significativamente más débil que el país que encabeza Donald Trump. Yo creo que ahí cometió un error y Trump tomó el guante y respondió como lo ha hecho. Lo que está pasando en el Mar del Caribe con estas embarcaciones, Farid, ¿cómo entenderlo? Hay voces que señalan que podrían tratarse de ejecuciones extrajudiciales. Donald Trump señala que se trata de una forma de defenderse frente al ingreso, ¿no?, de estas embarcaciones con droga a los Estados Unidos. A ver, yo le diría al televidente que haga un ejercicio simple. Vean las imágenes que se ha propalado al inicio del programa. Hace unos instantes veíamos el décimo ataque, Farida, el décimo ataque. Pero vean el tipo de lancha. ¿Realmente creen que ahí caben toneladas de droga?
La primera lancha tenía 11 tripulantes. ¿Qué sentido tiene una lancha tan pequeña cuyo propósito presuntamente es transportar cocaína, tener 11 tripulantes que ocupan espacio? Estamos viendo las imágenes precisamente, Farid, para que puedas describirlas un poquito. Bueno, Vamos. esto es distinto porque este es un sumergible, ese es un submarino o semisumergible, y esos sí han sido usados sistemáticamente para transportar droga. Yo me refería a las lanchas, ¿no? Ataque, ¿no? Claro. Sí. Si uno ve, es una lancha, primero es una lancha con motor fuera de borda. Eso quiere decir que esas lanchas no pueden recorrer grandes distancias. Digamos, estamos hablando del Mar Caribe cerca a zona económica exclusiva venezolana. De ahí hasta cualquier costa americana, cualquier puerto en Estados Unidos o cualquier zona costera norteamericana, hay miles de kilómetros. Estas lanchas no pueden llegar en lo absoluto. No pueden recorrer grandes distancias. No, tendrían que reabastecerse por lo menos una docena de veces en el trayecto para llegar hasta ahí. Esa no es la vía por la cual se transporta la droga. La cocaína llega a Estados Unidos o bien por tierra desde México, o bien, si es por mar, es a través de submarinos, no de lanchas, o bien a través de contenedores en ocasiones, o sea, en lo que serían exportaciones legales, pero dentro del contenedor donde están los bienes exportados se introduce coca, o por aire, aunque en este caso las avionetas descienden en algún lugar como México y desde ahí se introduce la droga a Estados Unidos. No llegan en lanchas, no llegan en lanchas a través del Caribe, la mayoría ni siquiera llega a través del Caribe. Y ha habido 2 sobrevivientes de estos ataques. Claro, un ecuatoriano y un colombiano. Claro, si eran narcotraficantes, ¿por qué no los detuvieron? ¿Por qué los devuelven a su país? ¿Y por qué en el caso del ecuatoriano, en el Ecuador no es detenido por las autoridades ecuatorianas suponiendo que fuera un narcotraficante, que hubiera evidencia de que lo es? Claro. Porque no había evidencia y no tenían antecedentes. Entonces, yo no voy a calificar el estatus jurídico de la acción, porque no soy abogado. Pero si a mí me dices esto, es realmente una acción antinarcóticos, yo francamente lo pondría en duda. Donald Trump ha dicho también de México que es un gobierno que está dominado por los cárteles, pero con México ha sido bastante suave, ¿no? Porque ha reconocido el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum, contrario a lo que sucede con los otros presidentes, Nicolás Maduro y Gustavo Petro. ¿Por qué esa diferencia en el trato? A ver, por un lado, México tiene 3.000 kilómetros de frontera con los Estados Unidos, ¿no? Por otro lado, por esa frontera atraviesa buena parte de los inmigrantes indocumentados y también buena parte de la droga que entra a Estados Unidos. Si Estados Unidos no contara con la cooperación de México en materia migratoria y de narcotráfico, probablemente tendría problemas más serios en ambas áreas de los que tiene ahora. Pero además, Claudia Sheinbaum, siendo una presidenta de izquierda, como decía, no personaliza la discusión, no es ella contra Trump, es el gobierno de México respondiendo a los cargos que el gobierno americano formula contra México. Podemos entender entonces que ella misma, la presidenta mexicana, ha sido más cuidadosa en el trato con más cauta, pero además ha colaborado con Estados Unidos en los temas mencionados. Claro. De hecho, algunos en la izquierda mexicana la critican por eso. O sea, ¿qué es lo que creen que México debería hacer para evitar sanciones? Y si considera que lo que le pide Estados Unidos no viola su noción de soberanía, México ha estado dispuesto a cooperar con Estados Unidos. México ha deportado decenas de sindicados como narcotraficantes a los Estados Unidos para ser juzgados en ese país. Colombia lo ha hecho en menor proporción, pero también lo ha hecho. El tema con Venezuela es que, claro, no hay relaciones diplomáticas. Entonces, ¿cómo le pides a un gobierno al que no reconoces cooperación en un área que, nuevamente, la mayor parte de la cocaína no sale hacia Estados Unidos por Venezuela y no hay ninguna evidencia de que lo que dice Trump respecto al hecho de que China produce fentanilo para traficarlo hacia Estados Unidos vía Venezuela sea cierto? Para empezar, ¿qué sentido tiene llevar el fentanilo desde China hacia Venezuela, que no es un país que tenga costa en el Pacífico? Esos cargamentos tendrían probablemente que haber atravesado el canal de Panamá, donde Estados Unidos probablemente los podría haber interceptado. Sería un viaje demasiado largo, ¿no? De China a Venezuela, sí, no tiene ningún, luego a Estados Unidos. No tiene ningún sentido.
La propia DEA, la Agencia Antinarcóticos del Gobierno Federal estadounidense, dice claramente que el fentanilo, si bien se fabrica con insumos provenientes de China, se fabrica en México y se trafica desde México hacia Estados Unidos. Y sobre ese tema, Farid, vamos a conversar. Te pido que continúes con nosotros. Escuchamos mensajes importantes porque todo esto también se genera por la crisis del consumo de drogas en Estados Unidos. No hablamos solo de cocaína, de heroína, sino también de fentanilo, ¿no? Que ya viene desde el gobierno de Joe Biden, por cierto, ¿no? En algunos estados con mayor impacto en otros, correcto, pero es una lucha que han iniciado los gobiernos norteamericanos contra el Rodríguez. Farid Kahat está con nosotros. Farid, antes de hablar de Nicolás Maduro y la posibilidad de un ataque norteamericano, quisiera analizar la situación del consumo de drogas en los Estados Unidos, que finalmente ha generado todo esto como respuesta del gobierno norteamericano. Un problema que se ha presentado fuerza ya desde el gobierno de Joe Biden con el denominado fentanilo. Sí, a ver, recordemos que la guerra contra las drogas fue declarada por el gobierno de Richard Nixon en la década del 70. Exacto. Y en ese entonces las dos drogas de las que se hablaba eran fundamental. Bueno, LSD menos, porque además era producido en buena medida dentro de Estados Unidos, pero drogas traídas del exterior, marihuana y cocaína, así que esto no es nuevo. Y mencioné el LSD, o sea, sintéticos químicos de efectos alucinógenos, ha habido desde hace décadas. El fentanilo, sin embargo, tiene una peculiaridad, está produciendo la muerte de decenas de miles de ciudadanos americanos cada año. Ha llegado a producir, aunque se redujo en el último año de Biden, creció durante Biden, y llegó a producir la muerte de más de 70.000 personas en un año. Entonces el fentanilo por eso es particularmente preocupante, por los daños de, ya no solo las muertes, sino también el daño en materia de salud. En el caso de otras drogas depende del grado de pureza, a veces el grado de daño que puedan causar a los consumidores. Pero sí, el fentanilo es una droga que causa más muertes por sobredosis que todos los homicidios y suicidios con armas de fuego que se producen en un año en los Estados Unidos. Es por eso entonces, y lo has explicado muy bien, Farid, que el gobierno de Estados Unidos inicia, ¿no? Ese es el argumento, correcto, que ha iniciado para luchar ya no solo contra los cárteles de la droga que todos conocemos, como el de Tijuana, por ejemplo, ¿no? Que tal vez es el más célebre, entre comillas, por su accionar criminal tan tenebroso, tan oscuro, pero luego entraron a tallar también ya acusaciones a gobiernos directamente, ¿no? Ya en el caso del gobierno de Donald Trump, como Venezuela. Sí. A ver, dos cosas. Primero es mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. 1 kilo de cocaína en el lugar de producción no llega a los $3.000 de valor comercial. Puesto en gramos en una ciudad norteamericana puede superar los $100.000. La mayor ganancia en materia de narcotráfico se produce en los centros de consumo, no en los centros de producción y distribución. En segundo lugar, 20% aproximadamente, según una investigación reciente, del blanqueo de dinero producto de actividades como el narcotráfico se tramita o se blanquea, para decirlo claramente, a través del sistema financiero americano en los Estados Unidos. Esa es la parte de esta ecuación que el gobierno americano nunca pone sobre la mesa. Ahora, ¿hay indicios de vinculación de sectores del gobierno venezolano con el narcotráfico? Sí, sí los hay. Los hijos de la primera dama los sobrinos de la primera dama fueron condenados por narcotráfico en los Estados Unidos. Hay exoficiales de las Fuerzas Armadas venezolanas procesados por narcotráfico en los Estados Unidos que dicen que a veces se ha utilizado instalaciones militares para traficar droga. Aquí, sin embargo, habría que añadir que es como los colaboradores eficaces en el Perú. Tú, para librarte de la pena o para que se te reduzca la pena, tienes incentivos para involucrar a terceros, aunque no sea cierto. No basta con la versión de parte.
Pero como en buena parte de nuestra región, no dudo de que haya sectores del gobierno que estén involucrados. Ahora, Estados Unidos no dice que hay sectores del gobierno venezolano que estén involucrados. Dice que el gobierno venezolano Exacto. es en sí mismo una organización criminal encabezada por Nicolás Maduro. El cártel de los soles. El cártel de los soles. Primero, el cártel de los soles, el término surge en la década del 90, mucho antes de que existiera el chavismo. Hugo Chávez llega al gobierno, esto empieza en el 93, se acuña el término, Chávez llega al gobierno en el 99, no empezó Sí, exacto. con el chavismo. Pero en segundo lugar, los estudios independientes sugieren que el cartel de los soles, como lo describe Estados Unidos, no existe. No, es una red relativamente informal de crimen organizado que viene desde antes del chavismo, como acabo de mencionar. Okay. Pero, por ejemplo, uno revisa Transparencia Internacional, la representante para Venezuela, Sí. o informes de Crisis Group, de Inside Crime, o incluso la revista británica Ajá. de negocios The Economist. Todos coinciden en que el Cártel de los Soles, como una organización que controla el gobierno y que encabeza Maduro, no existe. Ok. Hemos analizado estos puntos porque es importante como contexto, ¿no? Para que nuestro público pueda entenderlo. Ahora, te hago una pregunta clave que seguramente se hace gran parte del mundo en este momento. ¿Realmente Donald Trump tiene la intención de atacar Venezuela, de tirarse abajo al gobierno de Nicolás Maduro? ¿Lo quiere hacer? ¿O simplemente está tratando de advertir, de amenazar, de marcar presencia, refiriéndose al tema de las drogas? A ver, primera cuestión, si tú quieres lanzar ataques puntuales, no una invasión porque no es una fuerza de invasión, con 10.000 soldados Claro. no invades un país de las dimensiones de Claro. Venezuela. Para Panamá, que es la 12ª parte en territorio, y en el momento de la invasión, a fines de los 80s, era menos del 10% de la población de Venezuela, se movilizaron cerca de 30.000 soldados. No invades con la fuerza desplegada en el Caribe. Eso sí se puede descartar. Claro, que hasta donde se sabe son 10.000 soldados norteamericanos presentes en este momento ahí en el Caribe, muy cerca de las costas venezolanas. Sí, pero no solo tendrías que derrotar a la Fuerza Armada venezolana, sino tendrías que ocupar y gobernar el territorio. Con 10.000 soldados no haces eso. Si quisieran ir tras líderes del régimen como el propio Maduro, tratas de utilizar el factor sorpresa en tu favor. No los pones sobre aviso con un despliegue tan aparatoso, uno, y dos, diciendo públicamente que has autorizado a la CIA a actuar de manera encubierta. Encubierta, por definición, implica en secreto. Y sin embargo, Trump lo dice públicamente. Entonces, Claro, esa es la contradicción que mucha gente no entiende, ¿no? Si realmente quiere atacar a Venezuela o a los líderes venezolanos, ¿por qué no lo hizo tal como en su momento, por ejemplo, y esto todos lo sabemos, actuó en el Medio Oriente, ¿no? Contra Irán, por ejemplo. exacto. Sí, esa es la pregunta clave que no parece tener una buena respuesta. Ahora, viniendo hacia acá, el medio, el portal español Descifrando la Guerra decía que Trump había declarado que sí se proponía atacar blancos no especificados en Venezuela, pero que antes de dar la orden iba a pedir la autorización del Congreso. Entonces, Ok. habría una declaración de intención clara en la materia. Ok. Ahora, dice que atacaría a blancos vinculados al narcotráfico, pero por otro lado dice que todo el gobierno de Venezuela es una organización criminal del narcotráfico. Entonces, no hay una distinción clara entre unos y otros. Muy bien. Pero yo pensaría que atacarían presuntos centros de almacenamiento de droga, porque además tampoco es el caso que, como dijo Trump en su momento respecto a México, donde dijo que quería atacar los centros de producción de drogas, haya grandes centros de producción de drogas en Venezuela. No los hay, ¿no? Farid, siempre es muy importante tu aporte. Gracias por estar con nosotros aquí en Vuelta al Mundo. De nada, con gusto. Farid Cajat estaba con nosotros aquí en Vuelta al Mundo y Farid, te comprometo por favor para que puedas venir nuevamente porque aquí hay mucho que analizar realmente y parece que la cosa va para largo todavía, ¿no? Estamos hablando ya no solo de Donald Trump contra Nicolás Maduro, está Gustavo Petro, México aparece también en esta situación, en fin, hay mucho que analizar y que interpretar en cuanto a la política internacional. Gracias a Farid Cajat, yo soy Jorge Rodríguez, te acompañé hoy en Vuelta al Mundo, continúa con la programación de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Lindo viernes.